en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos. Mire, esto lo dice Efesios, pues, capítulo 1, en el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinar, es decir, Dios le estableció destino a nuestra vida. ¿Y cuál es el destino que Dios estableció para nosotros? ¿El infierno o la gloria? La gloria. Nos predestinó. Y vean, hermanos, que esto se lleva a cabo por amor y por su voluntad. La pregunta es, ¿tú y yo merecíamos el amor de Dios? No. Romanos 5:8 dice que no. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos el amor, porque éramos pecadores. Y Dios aborrece el pecado, hermanos. Dios no avala el pecado, no tolera el pecado. Ahora, entonces, ¿cómo tiene solución el pecado ante el Dios que no avala el pecado y no tolera el pecado? Es que Cristo vino a pagar el castigo por nuestros pecados. Y eso complació la justicia de Dios. La justicia de Dios se cumplió. No la cumpliste tú ni yo, fue Cristo. La ley de Dios dice muerte para el pecador. ¿Y qué hizo Cristo? Murió en tu lugar y en mi lugar. La ley de Dios debe ser obedecida, pero Cristo vino a ser nuestro sustituto. Él obedeció la ley de Dios por nosotros. Y por eso hoy debes glorificar a Dios, darle a Dios la alabanza. Y hoy debes honrar a Cristo siempre, porque Él es tu Salvador. Y para que se te vaya esa tristeza, esa amargura, esa decepción, ese desánimo, para que tengas paz, para que tengas fortaleza, para que seas perseverante, para que tengas victoria, confiesa a Jesucristo siempre, aférrate al Evangelio, conoce más el mensaje de la Biblia. Hoy están aquí, hermanos, porque necesitan oír la palabra. Necesitan recordar el sacrificio de Cristo, porque Dios va a hacer la obra en ustedes cuando ustedes escuchen el Evangelio. Cuando reciban el Evangelio, Dios va a hacer la obra. Dice la Biblia entonces que fue por amor y por su voluntad. No merecía el amor de Dios porque era un pecador. Y mi voluntad era esclava del pecado y del diablo. Mi voluntad no era hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque mi naturaleza era la naturaleza de Adán. La naturaleza pecaminosa, caída. Y entonces solo al pecado. Porque la naturaleza pecaminosa produce solo pecado. Y el diablo, en su astucia, en sus tentaciones, en sus artimañas, me arrastra hacia el pecado. Y no tengo otra alternativa sino solo pecar. Mi voluntad está sujeta a dominar el pecado. Ese es el hombre, esa es la mujer sin Cristo. Entonces no puedo decir, yo determiné mi destino, yo elegí mi destino. No. Nos predestinó por amor, por pura voluntad. Entonces, mire, note esto por favor y quédese con esto en el corazón. Por amor, no merecías el destino que Dios te ha dado de su gloria, de estar con Él. Nos predestinó. El destino de la gloria no lo merecías, pero Él te eligió por amor, por su voluntad. Uno, no lo merecías. Dos, no podías tú acceder a eso. Mi voluntad no podía llevarme hacia allá. Mi voluntad me llevaba hacia el pecado. Pero el texto dice, hermanos, para que nosotros seamos sus hijos, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, tú eres hija de Dios, eres hijo de Dios, no porque lo merezcas, ni porque lo puedas. No lo mereces, pero Dios te amó. No puedes,
Tu voluntad está sujeta al pecado, pero Dios decidió en su voluntad que sea su hija, que sea su hijo. Amén, hermanos. Por eso siempre debemos disfrutar eso. Pero ¿por qué nos sentimos solos, desamparados y vacíos, hermanos, muchas veces? ¿Saben por qué? Porque nos desenfocamos del evangelio, nos enfocamos en nuestros problemas, nos enfocamos en las cosas malas de este mundo. Recuerde en cada día, levántese por la mañana y recuerde: yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, y lo soy porque Él me amó, decidió amarme, porque el amor es una decisión. El amor no es motivación, el amor es una decisión. Nada en mí motivaba a Dios para que me amara. Él decidió amarme cuando yo era un pecador. Entonces levántese por la mañana y disfrute esto. Pero saben, hermanos, eso tan maravilloso no se disfruta. ¿Por qué? ¿Por qué no se disfruta esto que es tan maravilloso? Dios me amó, Dios decidió por amor y por su voluntad que yo sea su hija, que sea su hijo. ¿Por qué no se disfruta? Otra vez porque nos enfocamos en tantas cosas y no en el evangelio.